Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Forja del Destino. Capítulo 166 y Retenedor 2. Lindy frunció el ceño ante su reflejo en el espejo, girándose de un lado a otro para poder verse bien. El hilo de la imin había alterado radicalmente su vestido. De la noche a la mañana, las capas del vestido se habían multiplicado y el corte se había vuelto mucho más ornamentado. Los dobladillos ahora estaban delineados en un blanco intenso, y la suave seda negra de alguna manera se había vuelto aún más clara y suave, sintiéndose casi como agua al tacto. Tenía un panel decorativo colgando de su cintura ahora con flores de azalea de pétalos blancos, manchas rojas en el centro, salpicadas entre enredaderas rizadas. Incluso tenía un manto, una cosa de seda azul oscuro partida en el medio para colgar como ala sobre su espalda. Lindy se miró al espejo y se concentró, el manto desapareció. «Creo que te hace parecer distinguido», dijo Mason desde detrás de ella. Lindy se giró para mirar a su amiga, que estaba sentada en su cama. Mason la miró con un brillo divertido en los ojos desde el borde de su taza de té. Lindy miró hacia abajo mientras el vestido susurraba suavemente mientras los dobladillos flotaban como en un rayo de brisa justo encima del suelo, sin tocarlo nunca a pesar de la cola de seda azul negra que lo arrastraba. «¿Es demasiado, no?», Lindy preguntó, frotándose la nuca. «Esto parece algo que un cortesano imperial debería usar». «Es totalmente apropiado», refutó Mason. «Incluso si todavía necesitas crecer un poco». «No creo que quiera crecer más». Lindy hizo una mueca. Ya superaba con creces a la mayoría de sus amigos. «Eso no es lo que quise decir, y lo sabes», dijo Mason sin divertirse mientras dejaba su taza en la mesa auxiliar con un tintineo. «Lo sé», suspiró Lindy, mirándose nuevamente al espejo. La niña que la miraba había cambiado mucho a lo largo de este año en la secta. Sin embargo, de alguna manera, ella seguía siendo la misma cosa desgarbada e incómoda. Parecía que había algunas cuestiones que ni siquiera el cultivo podía solucionar. «Basta», ordenó Mason, levantándose para pararse a su lado. Parecían totalmente opuestos en el espejo. «¿Detener qué?», preguntó Lindy. «Pensando mal de ti mismo», Mason olfateó. «Eres una bella dama de los mares Esmeralda». Lindy se arrancó un mechón de cabello rizado de los ojos y luego se dio la vuelta. «Si tú lo dices». Pasar la mañana en un alto acantilado respirando el aire fresco de la montaña y practicando su canto hizo que la mañana fuera agradable y relajante. Su propia voz todavía palidecía en comparación con la de Sekin, pero sentía que estaba mejorando rápidamente. Angie, que también asistía a la lección, se esforzó obstinadamente por realizar ejercicios de voz más simples. Sekin realmente entendía bien a su hija. El pequeño niño de hielo tenía una amplia racha competitiva y realmente odiaba perder. Lindy pensó que el comportamiento de Angie era bastante lindo si fuera honesta, pero eso podría deberse a que Sekin impidió que la niña se enfurruñara demasiado. Cuando el sol pasó su cenit, se dirigió montaña abajo, planeando reunirse con Sujin para investigar un poco. Aunque había quedado en el camino, Lindy no había olvidado algunas de las ideas que había ideado con respecto a las formaciones guardianas. Conoció a su amiga en la casa de Sujin y se unió a ella en su taller. «¿Entonces no te quedarás en la secta?», Lee Sujin preguntó mientras esbozaba un posible diseño en una amplia hoja de papel que estaba extendida sobre la misma mesa de trabajo que también funcionaba como cama médica. «Sí. Sentí que sería una tontería dejar pasar semejante oportunidad», respondió Lindy encogiéndose de hombros tímidamente, mientras su propio pincel de tinta garabateaba detalles dentro del patrón más amplio. «Puedo ver por qué». Pensar que la propia heredera de la duquesa le ofrecería tal posición, se preguntó Sujin, frunciendo los labios mientras colocaba cuidadosamente los trazos de uno de los personajes más grandes. «¿Y tú, Sujin, ya recibiste alguna oferta?», Lindy preguntó a la ligera, sin querer que pareciera que estaba frotando su buena suerte en la cara de su amiga. Sujin había alcanzado el amarillo medio en su cultivo espiritual hacía algún tiempo y, por la intensidad de su aura,
Su reserva de I también se estaba volviendo bastante respetable. Sujin miró hacia otro lado, pareciendo avergonzado. 1 o 2. Sin embargo, los comentarios de la hermana mayor Bao sobre su calidad fueron bastante coloridos. Creo que permaneceré con la secta por un tiempo más. Mi padre gastó una década de sus ahorros y pidió un préstamo considerable para pagar la matrícula, así que quiero aprender todo lo que pueda antes de tomar más decisiones. Lindy estaba contenta de que su amiga no se viera obligada a ir al frente. Puede que Sujin no fuera la chica gentil que había sido a principios de año, pero Lindy no podía imaginarla como parte de una unidad militar. Hablando de baja calidad, Lindy agregó pensativamente, ¿Juanda siguió molestándote después de que dejó de husmear a mi alrededor? Lee Sujin hizo una mueca. Sí. Ciertamente se ha lamentado bastante públicamente de las órdenes de su padre, pero parece haberlas seguido. No lo he visto recientemente, pero he oído hablar de que se ha dedicado al cultivo a puerta cerrada. Entonces negó con la cabeza y desestimó el tema. ¿Intentaremos entonces activar la nueva formación móvil? Sí, Lindy estuvo de acuerdo. Yo me encargaré de las puertas norte y este. Y yo, los del sur y los del oeste. Comience al final de los 3 recuentos, instruyó Lee Sujin, mirando atentamente su trabajo. Hicieron una cuenta regresiva juntos y canalizaron y hacia las aberturas alrededor del círculo estampado. La explosión amortiguada que siguió abrió las contraventanas de las ventanas del taller y dispersó a los pájaros que posaban en el techo. Fue bueno que hubieran decidido practicar primero con papel, dejándolos cubiertos de ceniza fina en lugar de bañados con astillas o fragmentos de piedra. Lindy hizo una mueca mientras rozaba el suelo con las brasas humeantes que habían caído en su cabello y las apagaba. El espíritu de Lee Sujin chisporroteaba preocupado desde lo alto de la cabeza de su cultivador, después de haber salido corriendo del acogedor nido construido en el techo en el momento en que se desató la explosión. El arácnido rosado y peludo ahora medía 2 manos de largo, pero todavía miraba a Lindy con 8 ojos brillantes rebosantes de sospecha. Estoy bien, Zenli. Lee Sujin se calmó a pesar de que su cara estaba manchada de hollín. Ella arrojó suavemente su espíritu hacia su hombro, donde el arácnido peludo se aferró como una hombrera particularmente hosca. No cometimos ningún error. Estoy seguro de ello, dijo Sujin, sonando frustrado. Debe haber algún problema con nuestra teoría. Lindy suspiró. Supongo que esto significa que empezamos de nuevo desde cero. No tenemos muchas opciones. Lee Sujin resopló y pasó su mano por la mesa de ceniza. Brillaba húmedo mientras la humedad subía de la madera y llevaba el desorden a un balde en el otro extremo de la mesa. ¿Quizás deberíamos modificar primero a los exploradores? De esta manera podríamos obtener algunas ideas sobre la formación más compleja. Tal vez, Lindy frunció el ceño. Pero sabes, creo que podría ahorrarnos algo de tiempo. ¿Cómo es eso? Lee Sujin preguntó con curiosidad. Conozco a alguien que podría darnos algún consejo. No estoy seguro de si es apropiado molestar a una persona de su rango de esta manera, se preocupó Lee Sujin mientras caminaban por el camino hacia el taller de Swansea. Una visita rápida a Gang Wangli en los campos de entrenamiento les indicó dónde se había escondido el niño solitario en las últimas semanas. Estoy seguro de que está muy ocupado. Puede que no lo parezca, pero Swansea es un tipo bastante amigable. Lindy la tranquilizó cuando el edificio apareció a la vista. Era más una colina baja de roca que un edificio con un par de chimeneas humeantes que arrojaban humo fragante cargado de I. No había ventanas, pero había una única puerta de madera en la parte delantera. No creo que le importe responder a algunas preguntas. Además, probablemente le vendría bien una conversación si realmente ha estado recluido durante un mes. Lee Sujin suspiró, sonando bastante similar a la forma en que Mason suspiró cuando sintió que Lindy estaba siendo irrazonable, pero lo dejó pasar sin hacer comentarios. Confiaré en tu criterio, dijo en cambio, sonando más como si estuviera tratando de convencerse a sí misma. Lindy se detuvo cuando llegaron a la puerta de Swansea y, después de un momento de búsqueda, encontró la formación que Gang Wangli había mencionado y puso su dedo en el centro de ella. Canalizando un pequeño hilo de I en él, se alegró cuando escuchó el profundo sonido de una campana que resonaba desde adentro. Ese fue un pequeño truco útil.
Ella esperó pacientemente ya que no hubo respuesta inmediata mientras Lee Soo-jin se movía nerviosamente a su lado. Finalmente, captó el sonido del movimiento y el leve tintineo de los anillos de metal en el bastón de Swansea. Lindy dio un paso atrás para darle espacio a la puerta para abrirse, revelando a un Swansea parpadeante con su habitual túnica de cuello alto, aunque podía ver su sombrero colgando de una clavija en la pared detrás de él. Parecía cortésmente desconcertado por su presencia. «Hermana Ling», la saludó después de una pausa. «El consejo guarda silencio y la montaña está en paz. ¿La princesa de la lucha ha roto su vínculo?» «Nada tan grave», Lindy lo tranquilizó. «Esta es simplemente una llamada personal». Ella lo vio mirar a Lee Soo-jin, quien sonrió débilmente y le ofreció una silenciosa reverencia de respeto. «Es así», dijo, su expresión era ilegible. «¿Qué misión te lleva entonces a la morada de este?» «Bueno, es un poco vergonzoso admitirlo, pero esperaba algún consejo nuevamente», explicó, captando un destello de algo en sus ojos mientras lo hacía. «Mi amigo y yo estábamos trabajando en un proyecto de formaciones y esperaba que pudieras tener una o dos palabras de sabiduría». Ella le dio un codazo a Lee Soo-jin, quien no chilló alarmado como un ratón asustado. «Honorado hermano Swan, estamos teniendo algunos problemas para modificar la formación de un tutor doméstico hacia una mayor movilidad. Si bien no me atrevería a preguntar por tus secretos personales, esperaba que pudiera señalar qué partes de mi conocimiento general faltan». Cualquiera que fuera la extraña expresión que tenía antes, Swansea ahora miraba la parte posterior de la cabeza de Lee Soo-jin con resignada diversión antes de volver a mirar a Lindy. «Una bendición de conocimiento entonces. Entra y participa de mi hospitalidad tal como es. Este tiene algunas horas libres mientras se completan ciertos procesos». Lee Soo-jin parecía aliviado, pero Lindy simplemente asintió. A pesar de todo su comportamiento, Swansea era una persona generosa. La casa de Swansea era pequeña y un poco claustrofóbica para el gusto de Lindy, pero estaba limpia y de alguna manera bien ventilada a pesar de carecer de ventanas. Los muebles eran espartanos y la mesa en la que se sentaban a tomar el té era algo sencillo que no habría estado fuera de lugar en el anillo inferior de Tongo, dejando de lado su estado de conservación. Swansea pudo ayudarlos a superar su bloqueo, señalando algunas suposiciones erróneas en los fundamentos de su lógica para la modificación. Las manos de Soo-jin estaban poco más que borrosas mientras anotaba cada palabra que Swansea decía en sus notas. Por supuesto, hubo desventajas. Una formación como la Lyseok Guard no estaba destinada a ser móvil y, si bien se podía hacer así, tenía un costo. Una formación así solo duraría, en el mejor de los casos, un día o dos antes de que la tensión rompiera las cosas. Por lo tanto, sería bastante costoso, por ejemplo, montar uno en Sengi, incluso si ella tuviera algunos sueños vanos de que Sengi se convirtiera en una pequeña fortaleza con guardias. Tal vez una de las otras formaciones en las que ella y Lee Soo-jin estaban trabajando sería efectiva y rentable. Contacto. Forja del destino. Capítulo 167. Competidor. Los días siguientes transcurrieron en relativa paz mientras Lindy continuaba cultivando y visitando a amigos y mentores mientras investigaba un poco sobre las dos tareas que se había propuesto. La montaña que le indicaron en su búsqueda lunar era conocida por estar embrujada por espíritus de naturaleza más oscura, criaturas venenosas y emboscadas que seducían los sentidos y se aprovechaban de los incautos. Esto no fue terriblemente sorprendente porque si había algo que le sería útil allí, debería coincidir con su estilo. Aún así, no estaría de más estar mentalmente preparado. Para ello, fijó provisionalmente la fecha de su expedición al final de la semana. Preferiría resolver sus otras obligaciones en caso de que su investigación tomara más tiempo del esperado. El trabajo en la secta que consiguió parecía que no sería terriblemente difícil. Se le había encomendado la tarea de lidiar con un espíritu potencialmente hostil que se había instalado en un espeso bosque de abetos al norte de la aldea de la secta. Según los informes de los guardias, la situación se mantuvo prácticamente estática. Afortunadamente, aún no había dañado a ningún humano, pero un cazador informó haber visto a Hulk embarrado levantar corporalmente a un gran jabalí esmeralda con un brazo y romperle la columna vertebral a la bestia sobre su rodilla. Dado que esos jabalíes eran altos de segundo grado y 2 metros de altura hasta los hombros en su punto más pequeño, Lindy decidió no dejar que el espíritu fangoso la atrapara.
Ella trajo a Sengi para su casa, pero lo mantuvo desmaterializado en su dantián después de impresionarle la gravedad de la situación. Era tarde en la tarde cuando descendió la montaña y salió por la puerta norte del pueblo, siguiendo el camino solo un corto trecho antes de partir para dirigirse hacia el bosque donde se había visto el espíritu. Lindy se deslizó fácilmente hacia el sigilo, un salto ligero la llevó a las ramas de los árboles donde podía seguir adelante sin hacer ruido. Hace un año, las ramas se habrían doblado o roto bajo su peso, e incluso si no lo hubieran hecho, le habría resultado difícil mantener el equilibrio sobre las delgadas extremidades de madera. Ahora era tan fácil como caminar por un terreno llano, y ni una sola hoja susurraba a su paso mientras se lanzaba a través del dosel del bosque. Tanto los animales como los espíritus no prestaron atención a su paso mientras avanzaba por el bosque hacia el bosque, y pronto comenzó a ver señales del espíritu fangoso. Vio lugares donde la maleza había sido pisoteada o donde masas de arcilla húmeda y marga se aferraban a los troncos de los árboles y a las ramas colgantes inferiores. Incluso ahora, una voluta de tierra mixta y agua y permanecía en el material. El bosque en sí era bastante bonito. Era un círculo regular de abetos altos en el que bailaban espíritus del viento de primer grado, tenues y apenas materiales, lo que hacía que las ramas susurraran y se balancearan incluso en ausencia de viento externo. Si aún no hubiera tenido acceso al campo de nieve que Sekin le había mostrado, podría haber encontrado algún buen uso para él como sitio para cultivar artes del viento. Pero tal como estaban las cosas, simplemente se aseguró de recordar el lugar. Alguien más podría hacer un mejor uso de ello. Había una pequeña colina de arcilla de río en el centro del bosque con una depresión vagamente en forma de cuenco en su parte superior, y había barro esparcido por los troncos. El espíritu que estaba cazando no estaba presente en ese momento, pero la información no parecía errónea. Con eso en mente, Lindy encontró un buen escondite y se instaló para esperar. Pasó poco menos de una hora agachada en el árbol. Debido a que se encontraba en un área tan fuertemente alineada con la madera, meditó sobre los significados de los flujos de y dentro del arte de la fortaleza de los 1000 anillos. Mientras tanto, Sengi se quedó dormido. Ella quería regañarlo, pero no pudo hacerlo. Su paciencia se vio recompensada cuando sus oídos captaron el sonido lejano de pasos torpes. Eran ruidosas y poco sutiles, como botas cubiertas de barro húmedo. Pronto vio a la criatura. Con 4 metros de alto y casi el mismo ancho en el hombro, el espíritu objetivo era una verdadera montaña de barro de río y marga negra. De su superficie semilíquida brotaron juncos, malezas y musgo, balanceándose mientras caminaba. Tenía un bulto en la parte superior de los hombros, pero le resultaría difícil llamarlo cabeza. Sus otras características eran igualmente toscas, con manos gruesas de 3 dedos lo suficientemente grandes como para envolver completamente su cintura y piernas rechonchas que carecían de definición. Aún así, Sui se sintió bastante natural. Tenía la sensación terrosa de una orilla de río resbaladiza por el barro, plácida y sin amenazas. Ella podía ver cómo esto podría asustar a los aldeanos que tenían sentidos menos agudos. Estaba a punto de bajar el arco que sostenía en sus manos y bajar para intentar comunicarse con él cuando vio algo que le provocó un escalofrío en la columna. Había una cabeza humana incrustada en su pecho, a mitad de la mayor parte de su torso. Tenía rasgos masculinos jóvenes que podrían haber sido hermosos sin la palidez carnosa. Tampoco podía sentir ni una sola gota de vida de la persona. Con los labios formando una delgada línea, el arco de Lindy volvió a levantarse y señaló una flecha, apuntando al espacio directamente entre los hombros de la criatura. Podía sentir una concentración de ella allí, y era su mejor suposición en un punto vital. Ella debe haber cometido algún tipo de error al recurrir a tanto y. Justo antes de liberar el misil chispeante de su arco, la criatura se sacudió y, mientras su flecha aullaba hacia ella en un rayo cegador, el barro que la componía fluyó en pedazos. Un círculo perfecto del tamaño del tronco de un pequeño árbol se abrió y permitió que su flecha navegara sin causar daño, y explotó cuando se incrustó en el nido de barro de la criatura, bañando el claro con tierra. Lindy solo tuvo un momento para maldecir su fracaso antes de ver los ojos del rostro del cadáver abrirse de golpe. Luego se lanzó hacia atrás mientras un niño alto y flacucho brotaba del pecho del espíritu como si fuera impulsado por un cohete, arrastrando barro y tierra oscura. Llevaba los restos andrajosos de la túnica gris de un discípulo exterior. Eran poco más que los restos de las mangas y un trozo de tela andrajoso en su espalda,
Y, sí, lo había complementado con una piel de oso atada alrededor de su cintura y nada más. Se concentró al ver las relucientes garras negras de cristal que habían consumido sus manos, cada garra de la mitad de la longitud de su antebrazo. Ella ya podía trazar el camino que tomarían, cortándose el pecho. El verde intenso surgió de sus canales, envolviéndola en un aura de vitalidad incluso mientras se alejaba rápidamente del golpe, pero todavía sentía un dolor punzante cuando dos de esas garras cortaron su vestido y para marcar la carne de su hombro. «No le hagas daño a la hermana mayor». El grito de doble voz estalló justo a su lado, y miró hacia un lado para ver a Zengi brevemente suspendida en el aire mientras la ceniza brotaba para engullir a su oponente seguida de un silbido de veneno fundido. El niño esquivó ágilmente a este último y retrocedió ante el primero, pero ella ya podía ver en sus ojos que no retrocedería por mucho tiempo. Zengi ya estaba cayendo al suelo del bosque unos metros más abajo. Ella debería bajarse del árbol para apoyarlo mejor, pero al sentirse exteriormente con sus sentidos Lindy tenía la sensación de que había cometido un error apresuradamente. «Hermano de la secta», ella llamó mientras bajaba, vigilando atentamente tanto al niño como a la bestia espiritual que ahora avanzaba lentamente para unirse a él. «¿Estás en tu sano juicio?». Su voz hizo que el niño, que estaba a punto de sumergirse de nuevo en la tierra, parpadeara y su expresión de absoluta concentración flaqueara. «Pido disculpas por atacar a tu bestia espiritual», dijo mientras aterrizaba levemente junto a Zengi, apoyando una mano en su caparazón y disparándole una mirada tranquilizadora. Zen continuó mirando al niño, quemando veneno que goteaba de sus colmillos, pero Guy simplemente parpadeó hacia ella, sorprendida. «Pensé que te habían consumido». El niño la frunció el ceño mientras aterrizaba. Era tan alto como Gan Wangli en su línea de base, pero mucho más flaco y pálido como si no hubiera visto el sol en mucho tiempo. También tenía un aspecto muy andrajoso. Su cabello, que estaba atado a una cola desordenada, era lo suficientemente largo como para llegar a la mitad de su espalda, y había que considerar su estado de vestimenta. El único talismán que Lindy podía ver en el discípulo era un par de toscos brazaletes de madera alrededor de sus muñecas. Esto solo hizo que la potencia y la velocidad de sus ataques fueran aún más alarmantes. Además, él estaba en evaluación, un paso por encima de ella también en el tercer reino. «¿No estás aquí para un duelo?». Inclinó la cabeza hacia un lado y Lindy no pudo evitar imaginarse un perro curioso en su lugar. Parecía decepcionado. «Me enviaron a investigar». «Tu espíritu atado ha estado asustando a los aldeanos», respondió ella. «¿Puedo preguntar qué estabas haciendo?». «Cultivando, por supuesto», respondió como si dijera lo obvio. Las garras brillantes se desmoronaban de sus manos mientras cruzaba los brazos sobre su pecho desnudo. «Lanua, ¿qué has estado haciendo?». Giró la cabeza para mirar el torpe golem que caminaba detrás de él. Hizo un extraño sonido burbujeante, que pareció entender. «Ella ha estado ocupándose de sus propios asuntos», dijo, volviéndose hacia Lindy con el ceño fruncido. «Aún así asusta a la gente que tiene». «Estás bastante cerca del pueblo», Lindy respondió secamente, acariciando a Zen tranquilizadoramente. «Ah. Lo somos», reconoció. Miró a su alrededor y se rascó la cabeza. «Juzgué mal las distancias otra vez», murmuró para sí mismo. «Bueno, no pasa nada. Simplemente seguiré adelante un poco». «¿Te importa si te pregunto algo?». Lindy preguntó, lo que le hizo hacer una pausa en medio de darse la vuelta. «Aunque recién llegué este año, no creo que extrañe a alguien de tu fuerza, hermano secta». Zeno se presentó después de pensarlo un momento. «No he estado en la montaña desde el año pasado». «Demasiadas distracciones», explicó, pareciendo que ya estaba perdiendo interés en ella. «Pero no puedo ir demasiado lejos o me perderé el torneo otra vez». «Quizás ese pequeño lago al oeste». Lindy hizo una mueca mientras el chico algo espacial se despedía. Parecía que había otro obstáculo formidable en el torneo de Año Nuevo. Todavía podía sentir el dolor punzante de esas heridas en las garras, a pesar de que su bata ya se había reparado sola. Como si no hubiera ya suficiente competencia por esos lugares. Tendría que hacerle saber a Kai Renxiang lo que había encontrado aquí. Puede que Kai ya lo sepa gracias a Fu Xiang,
Pero si este tipo se hubiera alejado hacia el bosque durante la mayor parte de un año, el traficante de información podría haber asumido que estaba fuera de la carrera. ¿Estás bien, hermana mayor?, preguntó Guy mientras continuaba mirando dagas a la espalda del niño. Estoy bien, Sengi. Solo un pequeño rasguño, Lindy lo tranquilizó. ¿Por qué no conseguimos algunos núcleos antes de volver a casa?, añadió para distraer a Sen de su temperamento. Este trabajo no le había llevado tanto tiempo como pensaba. Sin embargo, se preguntó a qué estaban jugando los ancianos. El Elder Jin seguramente tenía que saber que el monstruo era solo un discípulo extraño. La misión era simplemente recordarle a Zenu que no se perdiera el torneo. Después de cazar un poco, regresó a la montaña al amparo de la noche, dejando que sus heridas menores sanaran mientras meditaba y recuperaba su I. Por la mañana, dejó un mensaje a su nuevo señor feudal sobre Zenu y se dirigió a la oficina de la secta para recoger su recompensa. Contacto 2. Forja del destino. C-168 Extremos sueltos. Capítulo 168 Finales sueltos. Con todo lo demás que Lindy había hecho esta semana, tomarse la mañana libre para cultivar con Siulan en la Sala Blanca después de recoger la recompensa de su misión fue un pequeño y agradable descanso. En sus recuerdos borrosos de seda arcoíris y aguas cálidas, podía recordar la gran facilidad con la que las impurezas que bloqueaban el meridiano que estaba limpiando fluían como niebla bajo el sol de la mañana. Pronto, podría practicar el arte de Sekin, Frozen Soul Serenade, sin tener que cambiar la sintonía elemental de sus meridianos. También fue agradable ver que algunas de las líneas de estrés que había comenzado a notar formándose en las comisuras de los ojos de Siulan se suavizaban por el momento. Una vez finalizado su tiempo de cultivo, los dos regresaron a una de las exclusivas casas de té en el centro de la ciudad para relajarse y dejar que la pelusa de sus cabezas se desvaneciera. ¡Qué lugar tan maravilloso!, reflexionó Siulan, reclinándose contra el banco acolchado. No creo haber abierto nunca 2 meridianos con un solo esfuerzo. Lindy pudo ver a la niña sonriendo detrás de su hilo de velo dorado. Es bastante sorprendente, Lindy estuvo de acuerdo y bebió un poco del té caliente de su taza. Era un sabor suave y ella saboreaba su actual ignorancia de lo que eso podría significar. Con el fervor de Kai Renxian por el té, Lindy sospechó que aprendería más de lo que jamás hubiera querido saber sobre el té en los próximos días. Pensé que me estaba acercando a mi límite antes de que Lady Kai abriera la Sala Blanca para nuestro uso. Y, sin embargo, probablemente tenías más apertura entonces que yo ahora, respondió Siulan, solo un toque de amargura en su voz. Me sorprende un poco que aún no me hayas rechazado, respondió Lindy. Siulan guardó silencio y Lindy no extrañó el conflicto ante sus ojos. No puedo permitirme un orgullo de ese tipo si quiero llegar a la secta interior esta vez. Eres mi amigo, simplemente tendré que aceptar tu generosidad en esto. No creas que no te lo pagaré en el futuro. Lindy asintió, aceptando las palabras con la seriedad que les correspondía antes de esbozar una sonrisa. Bueno, para empezar, ¿conoces un buen sitio para cultivar artes del fuego? Zeno puede sacar mucho provecho del lugar donde estoy entrenando a su hermano en este momento. Siulan levantó una ceja y pareció sorprendido. No es lo que quise decir, pero me sorprende que no lo hayas preguntado antes. No puedo compartir el sitio de mi hermana, pero haré una lista para ti. Ja. Ya sabes cómo soy a veces, Lindy respondió con una sonrisa autocrítica. Siulan puso los ojos en blanco. A veces me preocupo por ti. Si me voy por un tiempo, espero regresar y encontrarte cubierto de musgo en alguna cueva. La sonrisa de Lindy era melancólica. En el futuro, no era probable que viera a Siulan muy a menudo, pero no importaba qué camino hubiera elegido, dejaría algo o a alguien atrás. Tendrás que mantenerte en contacto cuando abandones la secta y asegurarte de que no olviden nada importante. HMPH. No me necesitarás para eso, resopló Siulan. Después de todo, tendrás un feudo que supervisar. Me pareces el tipo responsable. Lindy asintió. A estas alturas, su condición de sirvienta de Kai Renxian había comenzado a difundirse y Geu Siulan no se habría perdido la noticia con sus conexiones. Lo siento, pero no lo seas. El clan Geu no puede competir con una oferta así, respondió Siulan. Aún así, me mantendré en contacto mientras pueda.
permaneceré en la secta, y por tanto, en la provincia, durante algún tiempo, independientemente de lo que suceda en el torneo. Lo aprecio, dijo Lingui en voz baja antes de suspirar, rompiendo el estado de ánimo sombrío. Tendría que al menos reunirse con Geutai en algún momento para rechazar cortés y formalmente la oferta, pero por ahora no quería pensar en esas cosas. Entonces, ¿qué otros chismes de la secta interior te ha estado contando tu hermana? Aunque no estaré allí mucho tiempo, me gustaría saber en qué me estoy metiendo. Lindy se alegró por la agradable hora de conversación que siguió, aunque gran parte de ella fue simplemente reírse de las debilidades personales de los discípulos individuales de la secta interior. Aunque aprendió algunas cosas interesantes. La secta interior clasificó a sus discípulos. El discípulo principal, actualmente Heu Yanmei, ocupaba el puesto número 1, y los rangos descendían hasta cualquier número que coincidiera con la cantidad actual de discípulos, normalmente alrededor de 1000. Pero los rangos no eran tan simples como una medida de poder. Por lo general, se permitían desafíos dentro de cada mitad de los rangos, pero para ingresar entre los 500 primeros, un discípulo tenía que haber contribuido a la secta de manera significativa para que se le permitiera desafiar por un puesto. Otra cornisa se encontraba entre los 100 primeros y los 10 primeros. Solo aquellos que habían servido en el ejército de la secta de alguna manera durante un periodo prolongado podían ingresar a esas filas. Los rangos superiores, por supuesto, venían acompañados de mayores recursos y acceso a materiales de la secta. También aprendió demasiado sobre las inclinaciones románticas de sus hermanos y hermanas mayores. Parecía que Heu Yanmei era un intrépido acaparador de chismes a pesar de la personalidad que Lindy había observado anteriormente. Una vez que se separó de Xulan, Lindy comenzó sus preparativos para su expedición a la cueva que Gen Moon le había mostrado. Recogió a Zengui del jardín y se aseguró de que todas sus pastillas y ungüentos estuvieran guardados en su anillo de almacenamiento. No queriendo quemar demasiado hizo el viaje a pie, llegando a la montaña donde estaba su objetivo poco más de 2 horas después. Inmediatamente quedó impresionada por la sensación de aprensión que envolvía ese pico corto y rechoncho de la montaña y la impenetrabilidad de las sombras que se aferraban como gruesas redes a las ramas bajo el dosel de los árboles. Lindy avanzó cuidadosamente bajo esas sombras, impregnada de la tranquilidad de su arte Argent Mirror. Ilusiones engañosas se separaron ante ella como telarañas ante un cepillo, y cosas silbantes y sombrías huyeron de su presencia, visibles solo como formas retorciéndose en el rabillo del ojo. Sin embargo, su paso estuvo lejos de ser ilimitado, el aire todavía estaba cargado de aprensiones y de profundos aromas terrosos a hongos y podredumbre. Los líquenes pálidos crecían en árboles y rocas, y espesos bosques de hongos cubrían el suelo arcilloso. Después de que el primero liberó una nube de esporas infundidas con y al acercarse, Lindy comenzó a evitarlas si podía. Formas sombrías, como los fantasmas de árboles muertos, llegaron desde la oscuridad para atrapar su vestido y su cabello, solo para ser destrozadas por el destello de su espada voladora. Masas deslizantes de insectos con el cráneo de un ciervo usado como un casco macabro le escupieron y enfermizo desde lejos. Sus formas retorcidas tenían la vaga forma de los hombres y gusanos blancos hambrientos, similares a los utilizados por Jan Rensu, emergieron de la tierra para chasquear y escupir. Su flauta levantó un velo de niebla que envolvía sus movimientos y destrozaba las cosas que se acercaban a ella, pero lo mantuvo cerca, sin querer irritar todo el bosque. Los espíritus del enjambre gritaban mientras el acero infundido con y de su espada neófita los tallaba en pedazos, y el veneno ardiente de Zengui los cocinaba hasta que explotaban y estallaban, partiendo sus cabezas y dejando que las masas de alimaña se dispersaran a su paso mientras continuaba a través del bosque embrujado. A pesar de sus agudos sentidos, a Lindy le resultó difícil mantener su camino. Ella sabía dónde debía estar la cueva por su mapa, pero se encontró dando vueltas una y otra vez, no por ilusión sino como si el espacio en el que se encontraba se doblara extrañamente sobre sí mismo de tal manera que pasar a través de un arco de ramas podría dejarla caminando en la dirección opuesta a 100 metros de distancia. Había algo roto aquí, Lindy podía sentirlo. No era como la ruina dejada por la destrucción del chamán, una enfermedad o una herida en proceso de curación. La atmósfera de este lugar, en cambio, me recordó una extremidad retorcida y lisiada, dañada fundamentalmente, que nunca sanaría por completo. Le puso los pelos de punta. Mantener constantemente activa su técnica para penetrar los velos de este lugar poco a poco comenzó a desgastarla.
También hubo un sutil lastre en su y encontró que su capacidad para recuperarlo en medio del combate se debilitó como si la tierra estuviera bebiendo el irresidual que normalmente habría usado para recuperarse. Cuando llegó a la boca bostezante de la cueva, en un claro sin vida, despojado de todos los huesos dispersos, salvo unos pocos, humanos o no, habían pasado más de 8 horas. Había llegado a la montaña por la tarde y ahora era de noche. Senji se inclinó cansadamente a su lado y su propio Bi también estaba abajo. Podría recuperarse con una pastilla o dos, pero su intuición le decía que el camino por delante sería aún más agotador. No tenía ninguna duda de que la densa niebla que cubría esta parte de la montaña tampoco sería más fácil de navegar por aire. Ella no quería quedarse atrapada en alguna cueva húmeda de la montaña cuando llegara su madre. Ella había descubierto el camino y, por muy sinuoso que fuera, en realidad no había cambiado. El espacio aquí era extraño y roto, pero los destinos al parpadear de un lugar a otro eran consistentes. Ahora que había descubierto el camino hacia la cueva, le llevaría mucho menos tiempo regresar a la cueva. Ella simplemente tendría que regresar y terminar esto otro día. Entonces así es, dijo Geu Tai, decepcionado. A petición de Lindy, se habían reunido en una habitación privada del mismo establecimiento donde se habían reunido por última vez para almorzar. Ella no había perdido tiempo en exponer la situación, ya que no quería engañar al primo de Xulan ahora que su decisión había sido tomada. Lo es, dijo Lindy, levantando la cabeza mientras se enderezaba de su educada reverencia. Lamento haberte hecho perder el tiempo. No te preocupes por eso, Geu Tai despidió. No es que no tuviera otras razones para estar aquí. Y no puedo culparte por tu elección. Así lo dice todo el mundo, dijo Lindy con ironía. Casi todos los que conocían su nuevo puesto parecían pensar que había tomado la decisión obvia y evidente. Aún así, por si sirve de algo, gracias por tu ayuda con el dragón del río, por tomarte el tiempo para ayudarme con Sengi y por tus consejos. Yo, descubro que no me desagradaba la idea de aceptar tu oferta como lo hice cuando nos conocimos. Esa honestidad, el niño mayor se rió entre dientes. Déjame responder por turno. Estoy realmente decepcionado a pesar de que solo nos conocemos brevemente. Descubrí que tienes cierto encanto que probablemente no encuentre en ningún otro lugar, pero así es la vida. No se pueden captar todos los tesoros que tienen ante sus ojos. Lindy encontró que sus mejillas se calentaban ligeramente y apartó la mirada de su expresión sincera. No eres lo que esperaba cuando Xulan empezó a hablar de este tipo de cosas, se quejó Lindy, cruzando los brazos. Se suponía que sería fácil despedirte. Geu Tai se rió. Aceptaré su cumplido, señorita Ling. Sin embargo, mantendría esa precaución. Verás muchos más pretendientes que yo en los próximos años, y aunque me duela decirlo, el joven maestro promedio está un nivel por debajo en encanto y caballerosidad. Su sonrisa dejó claro que estaba bromeando. Entonces Lindy simplemente resopló y puso los ojos en blanco. Me alegra ver que tu orgullo no ha sido herido demasiado terriblemente por el rechazo, dijo secamente. Dibujó un arco ligeramente jocoso, con su sonrisa todavía en su lugar. Nosotros los Geu somos un grupo resiliente, lo descubrirás. Nuestro orgullo no se apaga tan fácilmente. Su expresión se hizo más seria a medida que se enderezaba. Espero que puedas ver en tu corazón permanecer en comunicación con mi querido primo. Temo que su impulso pueda volverse absorbente. Es un defecto nuestro. Su propia sonrisa se marchitó ante el recordatorio. No dejaré atrás a mis amigos, dijo con determinación. Si mi cultivo ni siquiera me permite mantenerme en contacto con un amigo a unas leguas de distancia, ¿entonces de qué sirve? Ella no era una mortal indefensa, atrapada por los confines de los tótems que mantenían a raya a los espíritus. Una buena respuesta, comentó Geu Tai, con una sonrisa tirando de sus labios una vez más. Es demasiado fácil olvidar bajo la montaña de la responsabilidad y el deber que el cultivo es, en última instancia, una exaltación de uno mismo. Creo que volveré a escuchar tu nombre en el futuro. Elegiré escuchar eso como un cumplido, respondió Lindy. Él no estaba equivocado, pensó, pero tampoco era tan sencillo. Uno mismo no tenía por qué excluir los vínculos con otras personas. Hacerlo era un camino solitario y vacío, desprovisto de cualquier felicidad real.
lo dije en serio, respondió con ligereza. Adiós, Lindy. Adiós, Geutai, dijo ella, haciendo juego con su arco. Contacto, 2. Forja del destino. C169 Familia 1. Capítulo 169 Familia 1. Lindy se sintió contemplativa después de separarse de Geutai. Caminó por el camino de regreso hacia la montaña de la secta exterior a un ritmo pausado. Ella sabía que las cosas iban a cambiar pronto. Ella ni siquiera había estado en esta montaña un año completo, entonces ¿por qué le resultaba doloroso pensar en irse? Este último año se sintió más vívido que los 3 últimos juntos. Su vida antes de la secta había sido una confusión de hambre, miedo y dolor. Incluso en el nivel más bajo de este año, cuando había sido acosada por ese pervertido Juan Da, perseguida por San Lalen o congelada en medio de una tormenta de nieve, no se comparaba. Los fugaces momentos de impotencia no se pueden comparar con años de esconderse y rascar la tierra en busca de sobras. Su mayor impacto provino de recordarle recuerdos más antiguos. Por muy ligero que hubiera sido su toque este año al hacer cumplir las reglas, la secta había sido la que le había dado la oportunidad de convertirse en algo más que otra existencia mortal parpadeante y efímera. Ella hizo una pequeña mueca ante ese pensamiento. Era arrogante y ella se sentía culpable por tenerlo. Ella estaba esperando a su madre poco después de todo, y era una mortal. Lindy no debería pensar en ellos de esa manera. ¿Es ese el embriagador aroma de melancolía que siento en el aire? Una voz ligera dijo desde justo al lado de su oído. Lindy se puso rígida, pero deliberadamente no giró para enfrentar la fuente repentina contra su costado. Sixiang, no deberías asustar a la gente de esa manera, dijo con fuerza, dándole al espíritu de cabello arcoíris una mirada fulminante. El espíritu se rió y Lindy pudo notar que el espíritu era masculino en ese momento por el tono ligeramente más profundo de su voz y el nudo en su garganta. No debería, ¿no son los humanos más honestos cuando se sorprenden? Aún así, es un poco grosero, sin mencionar que es probable que te ataquen, respondió Lindy, reanudando su caminata. Escuchó el aleteo de la tela mientras Sixiang la seguía y caía a su lado. Nunca he muerto antes, así que eso también podría ser interesante, dijo el espíritu con una sonrisa, con sus ojos negros brillando de alegría. Me pregunto cómo se compara con el final de un sueño. Lindy se estremeció. La absoluta curiosidad inocente en la voz del espíritu era inquietante dado el tema. Morir es algo más permanente. No puedes simplemente continuar después. ¿Estás seguro? Preguntó Sixiang, lamiendo la cabeza con curiosidad. ¿Cómo lo sabes? Un soñador no puede volver a un sueño una vez que éste termina. Ni siquiera la abuela puede hacer tal cosa. Lindy no era una persona piadosa, por lo que nunca había considerado seriamente esa cuestión. Supuestamente, después de la muerte, el alma de un humano podría disolverse o regresar al mundo, permaneciendo en un santuario ancestral o en el lugar de la muerte. Ella suponía que ahora sabía que un cultivador también podía convertirse en un espíritu. ¿Estás diciendo que nadie ha soñado el mismo sueño 2 veces? Eso parece poco probable, dijo Lindy. Por supuesto que no puedes, respondió Sixiang, sonando desconcertado. Dado que te habrás vuelto diferente en el momento de tu próximo sueño, el sueño también habrá cambiado. Lindy entrecerró los ojos en sus pensamientos antes de quitárselo de encima. Esta conversación distraía. ¿Necesitabas algo entonces?, ella preguntó, cambiando de tema. Bueno, no, dijo Sixiang encogiéndose de hombros, y Lindy se movió cuando el espíritu se movió ligeramente ante sus ojos, perdiendo algunos rasgos masculinos y ganando algunos femeninos. Simplemente tengo olfato para el estado de ánimo de los artistas, ¿sabes? Definitivamente estás en el tipo de estado de ánimo que genera nuevas obras. Una sonrisa tocó sus delgados labios mientras hablaban. Es positivamente tentador, agregaron con entusiasmo. Aunque Sixiang no se equivocó. Ella esperaba que mamá llegara en algún momento de hoy. Lindy no sabía qué hacer mientras esperaba, pero tal vez algún tiempo componiendo le aclararía la cabeza. Puede que tengas razón, admitió Lindy. De todos modos, tenía la intención de buscarte más tarde, ¿quieres venir y darme alguna crítica?
Sixian aplaudió con alegría y el aire a su alrededor brilló con su emoción. Por supuesto. Esperaba que preguntaras. Quería probar a ser amigos. Podemos hablar de hombres atractivos y atarnos el cabello unos a otros en los nudos trenzados. Demasiado, dijo Lindy rotundamente, deteniéndose para mirar fijamente la pantalla. ¿Lo fue? Preguntó Sixian, presionando un dedo en la comisura de sus labios. Me pareció bastante de buen gusto. Sé que puedes hablar correctamente imperial, dijo Lindy secamente. Arruinar tu gramática a propósito es simplemente una tontería. Ya veo, reflexionó Sixian. ¿Pero el brillo era bueno? No estoy en posición de oponerme al brillo. Lindy suspiró. Vamos. Conozco algunos buenos lugares para componer. Sixian asintió felizmente, siguiéndola mientras Lindy volvía a caminar. ¿Pero trenzar el cabello está completamente fuera de cuestión? ¿Por qué? Preguntó Lindy, mirando los cambiantes mechones de arcoíris de Sixian. ¿No puedes simplemente hacer que se vea como quieras? Podría, pero ¿dónde estaría la diversión en eso? Preguntó Sixian, mirándola con recelo. Quizás otro día, dijo Lindy, sacudiendo la cabeza y renunciando a intentar comprender las motivaciones del espíritu por el momento. Independientemente de lo que se pudiera decir sobre los hábitos conversacionales de Sixian, eran bastante buenos criticando las actuaciones. En el transcurso de las siguientes horas, Lindy estaba segura de que había descubierto dónde estaban los defectos de su interpretación de Frozen Soul Serenade. Tendría que esperar hasta tener tiempo para hablar y practicar con Sekin para estar segura, pero parecía que finalmente había aprendido a llamar rápidamente al hielo para Springs End Aria, dominando el segundo ciclo del arte. Entonces habría continuado con actividades más recreativas, pero la llegada de un pájaro de papel revoloteando puso fin al cultivo ocioso de Lindy. Había llegado el carruaje de su madre. Solo tomó unos minutos volar montaña abajo. El viento hizo que la seda de su vestido revoloteara y se rompiera mientras Lindy bajaba a toda velocidad. Una docena de pensamientos y escenarios contradictorios pasaban por su cabeza. Afortunadamente, logró calmarse lo suficiente como para evitar causar revuelo volando sobre la ciudad y aterrizando a poca distancia fuera de las murallas. Sin embargo, incluso a pie, no perdió el tiempo, abriéndose paso por las calles de la ciudad, prestando solo una atención mínima a su entorno. Muy pronto llegó al otro lado de la ciudad y vio las puertas donde se descargaba un carruaje rodeado por una pequeña tropa de cultivadores del primer y segundo reino. Un momento después vio a su madre parada a unos pasos del carruaje. La vista la dejó corta. Lin Qingche todavía era una mujer bajita y delicada, pero ahora parecía aún más exagerado. La cabeza de su madre probablemente solo llegaría hasta el pecho de Lindy, incluso contando el moño trenzado en el que estaba atado su cabello. Su ropa era sencilla pero limpia y sin rayas, un paso adelante respecto de cómo se veía la última vez que Lindy la vio. Su rostro tenía más arrugas de las que Lindy recordaba, líneas en las comisuras de los ojos y la boca, y ya no tenía la piel pálida parecida a una muñeca que Lindy recordaba que era popular entre la clientela del burdel. En cambio, su piel parecía áspera y áspera a sus ojos. Sin embargo, nada de eso fue lo que la dejó corta. Más bien, fue el firme recordatorio de que madre era mortal. Lindy no había prestado atención a los mortales en meses, en realidad no desde que llegó al segundo reino. En su mente, eran básicamente obstáculos lentos y sin gracia para moverse cuando llegó a la aldea con Siulan, pero ver a Lin Qingche le hizo comprender cuánto había cambiado la propia Lindy y cuán amplia era la brecha entre mortal e inmortal. El aura de su madre, algo a lo que se había acostumbrado a ver como una parte más de las personas que la rodeaban, era algo débil y parpadeante, una única nota musical triste y desgastada susurrada en la brisa. Podía leer el rostro de la mujer mayor como un libro abierto y ver la mezcla de cautela y asombro cauteloso con la que miraba a los cultivadores que la custodiaban. Lin Qingche se sintió impotente y asustado. Ella estaba esperando que el otro zapato cayera incluso ahora como un perro al que habían pateado con demasiada frecuencia, pero allí también había una brasa de esperanza. Los ojos de Lindy siguieron la mirada de su madre hasta donde una pequeña mano agarró el vestido de su madre. Esa sería entonces su media hermana, Lin Biyu. La pequeña niña se quedó cerca de Lin Qingche. Llevaba un vestido infantil sencillo, muy parecido al de Angie en cuanto a calidad, y llevaba el pelo recogido en un par de coletas.
También tenía más de su madre en ella de lo que Lindy jamás tuvo en rasgos y tez. La niña miraba a su alrededor con una especie de asombro abierto que solo un niño podría lograr. No podía tener más de 3 años. Durante lo que parecieron siglos, Lindy permaneció allí, congelado por la vacilación. ¿Realmente podría simplemente acercarse a su madre después de todos estos años y saludarla? ¿Qué se suponía que debía hacer? Contacto 2. Forja del destino. C-170 Familia 2. Capítulo 170 Familia 2. Ella estaba siendo ridícula, Lindy lo sabía. Ella había corrido hasta aquí solo para flaquear al final. Ella podría hacer esto. Lindy no era tan incómoda ni carecía de gracia social como para no poder ni siquiera saludar a su madre en público sin provocar una escena. Además, por mucho que le gustaría abrazar a mamá, mirándola ahora, mortal y frágil, Lindy estaba bastante segura de que de todos modos no querría hacer nada demasiado repentino. Entonces, con eso en mente, Lindy respiró profundamente, se recompuso y volvió a caminar hacia adelante. Los 2 guardias que vigilaban la calle notaron que su aproximación, hay que reconocerlo, se tensó brevemente, pero luego parecieron reconocerla. Cuando los 2 hombres juntaron los puños y se inclinaron, llamó la atención de los demás, incluida madre. Casi hizo una pausa ante la repentina atención y las muestras de respeto de hombres años mayores que ella, pero luego volvió a centrarse en su madre. Lindy vio la alarma y el miedo en los ojos de la mujer mayor y la evidente tensión en sus músculos mientras su madre se preparaba para inclinarse. Puede que haya dolido un poco, pero Lindy estaba segura de que ella tampoco se habría reconocido. «Mamá, es tan bueno verte de nuevo». Ella llamó tan alegremente como pudo, pasando junto a los guardias que hacían reverencias. La alarma anterior de su madre se disolvió en una incredulidad confusa cuando la mujer mayor se quedó paralizada en medio de inclinar la cabeza. Lindy prácticamente podía leer su proceso de pensamiento mientras sus ojos se movían hacia adelante y hacia atrás, buscando cualquier otra persona a quien las palabras de Lindy pudieran haberse referido. Por supuesto, su madre se recompuso rápidamente, pero eso hizo que Lindy fuera aún más consciente de cuánto habían cambiado sus sentidos. «Lindy», mamá preguntó, atreviéndose a levantar ligeramente los ojos. Sus palabras fueron tranquilas y vacilantes. A Lindy no le sorprendió que mamá estuviera tan preocupada por ofender. Hasta donde Lindy sabía, la única experiencia de su madre con cultivadores eran aquellos tipos rudos que habían hecho uso del establecimiento en el que ella había trabajado. «Sé que he cambiado bastante», respondió Lindy mientras se detenía frente a la mujer mayor, con su vestido balanceándose con la brisa fantasma. «Pero por favor levanta la cabeza», añadió más silenciosamente. Ella dudó y luego extendió la mano para tomar una de las manos desgastadas de su madre. Finalmente, su madre se enderezó lo suficiente como para mirar hacia arriba y mirarla a los ojos, y aunque todavía había una mezcla de emociones allí, Lindy también pudo ver el reconocimiento. «Lindy», la mujer mayor respiró por segunda vez. «¿Eres realmente mamá?» La atención de Lindy se dirigió hacia abajo cuando una voz mucho más joven habló. Mirando hacia abajo, vio a la niña medio escondida detrás de su madre mirándola con los ojos muy abiertos. ¿Es eso un hada? Su gramática y pronunciación todavía eran infantiles y mal enunciadas, pero en cierto modo Lindy la encontraba linda. Lynn Kinch miró impotente a la niña, una sombra de su preocupación aún presente, pero Lindy simplemente sonrió y, después de un momento, su madre le devolvió la sonrisa, incluso si la expresión era algo débil. Parecía ayudar que presentar a su hija menor pareciera darle a su madre algo concreto a lo que recurrir. «Billu, ella es tu hermana mayor, Lindy». Lindy soltó a regañadientes la mano de su madre para agacharse y encontrarse cara a cara con la niña más joven. «Hola, hermanita. Lamento no habernos conocido antes», dijo suavemente, mirando hacia arriba para encontrarse con los ojos de mamá. Esa disculpa tenía más de una capa. Billu parpadeó, alejándose un paso de su madre para mirarla más de cerca, con los labios hacia abajo con un ceño fruncido infantil. «Bonita hermana», dijo ella, proclamando su juicio. «Billu brillará». Ella nunca iba a escuchar el final de eso, ¿verdad? «Tal vez algún día», dijo Lindy, dándole una palmadita en la cabeza a la niña con el toque más ligero que pudo.
Se levantó de nuevo y encontró los ojos de su madre. ¿Por qué no entramos? No hay razón para que todos nos quedemos afuera bajo el sol mientras los guardias se encargan del equipaje. Si no fuera por ningún problema, su madre se cubrió, mirando a los guardias. Los guardias parecían no prestarles atención directa. Sin embargo, había pocos civiles rezagados curiosos y al menos un discípulo exterior. No quiero imponerme a nadie. Las palabras parecían casi mecánicas, una respuesta mecánica que a menudo se repetía. Lindy la miró a su derecha y se encontró con los ojos de uno de los dos hombres que custodiaban directamente a su madre. Los guardias estaban ambos en el segundo reino medio con un imás potente que los discípulos de rango similar que ella conocía. Ella supuso que ese era el beneficio de la experiencia. El resto de la comitiva seguía cuidando el carruaje y el equipaje. No será ningún problema, ¿verdad? El hombre se inclinó con cuidado, con una mano entrelazada con la otra. Por supuesto que no, Lady Lane. Haremos guardia donde quiera que nos necesites. Lindy fingió no notar el parpadeo en los ojos de su madre. Parecía que todavía le estaba costando mucho procesar la situación. Conozco una pequeña y bonita casa de té a solo unas calles de aquí. Creo que mereces tiempo para relajarte después de un viaje tan difícil, madre. Con la mayor parte de una semana atrapada en un área pequeña con un niño de la edad de Billo, Lindy no sintió que estuviera exagerando. Por supuesto. Muchas gracias, Lindy, respondió su madre con una sonrisa vacilante. Lindy esperaba que una mezcla suave y apacible ayudara a calmar sus nervios. Kai ya estaba llegando hasta ella, ¿no? Adquirir una habitación privada en el establecimiento cercano fue la parte fácil, reflexionó Lindy. Descubrir cómo volver a hablar con mamá fue mucho más difícil, incluso una vez que dejaron a los guardias parados afuera de la puerta. La madre parecía tan insegura como estaba, y Lindy no se perdió las miradas que la mujer mayor le robaba de vez en cuando en lo que probablemente era lo más cerca que la mujer mayor podía llegar a inquietarse. Billu fue el único que no se vio particularmente afectado por la atmósfera, rápidamente distraído por las plantas con flores y la pintura de seda que decoraba las paredes de la habitación. No hay nada peligroso aquí, dijo Lindy, al notar que su madre estaba a punto de devolverle la llamada a Billu. Se necesitaría más de una niña mortal de 3 años para dañar cualquier cosa en una habitación destinada a cultivadores. Como dices, dijo mamá en voz baja. El aire instintivo de sumisión que emitía su madre la irritaba, pero el sentimiento no estaba dirigido a la mujer que estaba a su lado. Lindy, no lo hago. Todo lo que iba a decir fue cortado cuando Lindy envolvió a la mujer más baja en un abrazo. Lindy fue cuidadosa. Nunca fue más consciente del poder que su cultivo le otorgaba que en ese momento con sus brazos envueltos alrededor de una mujer que no era más duradera que un manojo de palos para ella. Lo siento, mamá, dijo en voz baja. Al principio Lynn Kinch se puso rígida por la alarma, pero esas palabras parecieron borrar su tensión. Después de un momento, Lindy sintió que su madre le devolvía el abrazo. Chica tonta, ¿por qué tienes que disculparte? La voz de Lynn Kinch estaba ahogada y desigual por la emoción. No apreciar las cosas que hiciste por mí. Dejándote en paz, dijo Lindy, cerrando los ojos. Parecía tan obvio en retrospectiva. Enseñarle a leer y a comportarse como una dama no fueron acciones de un padre indiferente. Incluso la preocupación de la madre por las carencias femeninas de Lindy no era nada irrazonable desde ese punto de vista. Hice poco y ha superado todas mis expectativas, respondió su madre, derrotada, dejando sin decir el hecho de que Lindy lo había hecho casi por completo sin ella. Tu elección fue la correcta. No podría haberlo hecho. Tal vez no, pero lo habrías intentado, interrumpió Lindy, dejando ir a mamá de mala gana. Y ahora lo aprecio. Ella miró a Billu, pero la niña estaba ocupada mirando entre las hojas de la planta en maceta en la esquina más alejada. Déjame ser yo quien lo haga ahora. Lane Chenga suspiró, alejándose de su abrazo, con un toque de humedad en el rabillo del ojo. ¿Realmente ya he envejecido tanto? Ella preguntó, un toque de verdadero humor en su voz. ¿Qué debo entregarme al cuidado de mi hija? Por supuesto que no, Lindy respondió con una sonrisa. Tu hija solo desea compartir su gran fortuna. Entonces hubo un leve golpe en la puerta,
al estilo que Lindy reconoció como el asistente que llegaba para tomar su pedido. Sentémonos. Tenemos mucho de qué hablar. Después de dar su orden, Lindy comenzó a explicar su experiencia de los últimos meses con más detalle y su situación tal como estaban las cosas ahora como sirvienta de Kai Renxian. Ella hizo una pausa solo durante el tiempo que fuera necesario para que su asistente preparara el té y se fuera. Tales cosas son difíciles de comprender, dijo Lin Kimch, mirando su taza, después de que Lindy finalmente se quedó en silencio. Desde entonces, Biyu se había quedado dormida en el banco acolchado que bordeaba la pared, y la fatiga del viaje la alcanzó. Que hablarías directamente con la heredera de una casa tan exaltada, y mucho menos serías reclutado por ella. Debes disculparme. Estas cosas están más allá de mi experiencia. Lindy se alegró de no haber hecho referencia a Bai Mason ni a sus problemas interpersonales. Su madre era demasiado joven para tener problemas cardíacos todavía. Me di cuenta de que tenías algún conocimiento de nobleza, preguntó Lindy con atención. No lo has dicho directamente, pero... La expresión de su madre se volvió más cansada, pero asintió sin levantar la vista. Lindy esperaba que algún día mamá pudiera desaprender ese hábito. Es una larga historia, pero mereces saber de estos asuntos. Ya no puedo considerarte un niño. No hay necesidad de entrar en detalles dolorosos, madre, respondió Lindy. Ella no quería cargar aún más a la mujer mayor en su primer día. Tuvieron mucho tiempo para hablar. Perdonaré esas cosas, dijo Lin Kinch. Bebió tranquilamente de la taza que tenía en las manos mientras consideraba sus palabras antes de finalmente levantar los ojos. Nací bajo el nombre de él, ella comenzó. No eran una familia importante, solo uno de los muchos clanes de sirvientes debajo de la familia Liu que gobierna Tongou y las regiones circundantes. Lindy asintió. Eso explicaba por qué su madre tendría la educación que ella claramente tuvo. Los clanes más grandes generalmente tenían un grupo de clanes mortales y cultivadores comunes sin rango debajo de ellos para encargarse de las minucias del día a día. O eso estaba aprendiendo a medida que lentamente se familiarizaba con los detalles de su nueva posición. ¿Alguno de ellos era cultivador? Un puñado, pero nunca me consideraron para tales cosas, respondió Lin Kinch, sacudiendo la cabeza. Así que no fui educado en tales asuntos. No os aburriré hablando de esa vida, pero un día llamé la atención de un joven maestro de los Liu. Mi padre, por supuesto, estaba muy contento y rápidamente comenzó a actuar para que me reconocieran como concubina. ¿Ser una chica tonta y rebelde? Yo corrí. Entonces la madre se encontró con sus ojos, con una sonrisa ligeramente amarga en sus labios. ¿Ves por qué no pude enojarme contigo, Lindy? Supongo que sí, dijo Lindy, mirando hacia otro lado incómodamente. Si se me permite preguntar, ¿qué pasó? Viví libremente durante unos meses, respondió su madre con nostalgia. Tomé decisiones cuestionables. No me arrepiento de ti, Lindy, pero algunas de las decisiones involucradas no fueron las mejores. Sacudió la cabeza y sus ojos volvieron a caer sobre la mesa. Aunque no pude pasar desapercibido para siempre. Mi padre me expulsó de la familia con la esperanza de limitar las represalias del clan Liu hacia mí y no hacia el clan en su conjunto. Supongo que lo logró. No oí hablar de ningún castigo que cayera sobre él, y el hombre que me había querido estaba satisfecho con asegurarse de que la única ocupación que pudiera encontrar fuera la que él sentía que yo merecía. Ah, su taza de té se había congelado, tendría que disculparse con el dueño, pensó Lindy distraídamente. Afortunadamente, el efecto se había localizado para que la madre no se sintiera perturbada. Sin embargo, una cosa le llamó la atención. La apertura a una pregunta que nunca antes había considerado más allá de asumir que la respuesta era la de una de las clientas de su madre. Si se me permite preguntar, madre, dijiste que vine antes. Tu padre era un artista del sur que llegó a la ciudad con una caravana comercial, respondió Lin Kinch, entendiendo su pregunta de inmediato. Me prometió que me ayudaría a salir de la ciudad, continuó, cerrando los ojos. Mentira de Sigur. Desapareció el día antes de que mi padre me encontrara. Que esto sirva de lección, Lindy, para no aceptar las promesas de los hombres sin garantías. Lindy suspiró. Ella no esperaba nada feliz, pero fue un poco deprimente. Ahora no importa, dijo con firmeza.
Eres mi madre. Cualquiera que quiera causarte problemas tendrá que pasar por mí, continuó con confianza. Ese fue uno de los beneficios del patrocinio de Kai Renxian. Lindy dudaba que valiera la pena cruzar esa línea por un rencor tan pequeño para una familia de vizcondes. Para ellos, al menos. Lindy aún no estaba segura de cómo se sentía. Mamá parecía menos segura, pero aceptó la palabra de Lindy con un gesto de reconocimiento. Después de eso, su conversación giró hacia cosas más ligeras, evitando temas más serios. Cuando salieron de la casa de té, había pasado más de una hora y Billu se había levantado de su siesta, llena de energía una vez más. Lindy escoltó a su madre a la casa que la secta había organizado para ellos, un elegante edificio de 3 pisos con un gran jardín y un par de sirvientes para encargarse de las cosas. Después de revisar las formaciones defensivas y darles a los guardias una revisión rápida, Lindy se fue, prometiendo que regresaría para ayudar a madre a terminar de arreglar los muebles y las pertenencias al día siguiente. Lindy se sintió más liviana que en mucho tiempo. Contacto 2. Forja del destino. Interludio de Lin Kinch. Interludio de Lin Kinch. Está bien, creo que eso fue todo, ¿verdad, madre?, dijo el pequeño dios con ojos como hielo. Su actitud informal mientras sacudía el polvo de sus manos estaba en desacuerdo con el poder brillante que impregnaba cada movimiento. Sí, Lin Kinch estuvo de acuerdo, pero estaba segura de que su hija podía sentir su inquietud. Se decía que, después de todo, no se podía ocultar nada a un inmortal. No necesitas quedarte aquí. Debes tener otros asuntos que atender. Eso, al menos, no había cambiado. Su hija todavía expresaba abiertamente sus sentimientos y había visto sus ojos moverse hacia el cielo a través de la ventana abierta, midiendo la posición del sol. Lindy le sonrió y, por segunda vez ese día, Lin Kinch se sintió envuelta en un abrazo de su hija ausente durante mucho tiempo, un abrazo al que regresó con cuidado. Sin embargo, era imposible pasar por alto la cuidadosa tensión en ese abrazo, como si Lindy estuviera preocupada de que pudiera romperse si la joven no tenía cuidado. Quizás lo haría, además. Te he extrañado, dijo Lindy en voz baja. Gracias por venir, madre. No hay necesidad de eso, respondió Lin Kinch en voz baja. Soy yo quien debería dar gracias. Fue extraño. Ninguna de las historias tontas que se les contaban a las niñas trataba sobre un niño pródigo que venía a barrer a uno. Aunque pensó que tal vez preferiría esto. Akum du te. Estoy seguro de que estás ocupado. Su hija dio un paso atrás, le examinó con ojos que Lin Kinch tenía problemas para encontrar y luego asintió. Volveré mañana. Descansa un poco, madre. Te lo mereces. Y así, Lindy desapareció. Un destello de sombra y un crujido de la cortina del comedor eran la única señal de su paso. Billu estaba durmiendo en la cama preparada para ella, por lo que, por primera vez en muchos días, Lin Kinch estaba solo. Cerró los ojos por un momento y respiró temblorosamente. Era difícil aceptar que esto fuera real. Lin Kinch se creía preparada para lo que significaba tener un cultivador para una hija. Después de todo, ella tenía algo de experiencia. Los guardias a los que había servido no eran tan diferentes de los hombres mortales, aunque los moretones que dejaban a menudo duraban más. Así que un cultivador era quizás más fuerte y con una intensidad y vigor de los que carecía la gente normal, pero no fundamentalmente diferente. Podía recordar a su tío abuelo, el jefe del clan, un hombre canoso que se decía que tenía casi 200 años. Pero incluso el patriarca autoritario que recordaba de sus primeros recuerdos palidecía en comparación con su hija. A pesar de que parecía un pilar inquebrantable del clan, seguía siendo solo un hombre. Su hija, por otro lado, fue difícil de describir. Lin Kinch había sentido Lindy antes de verla, una presencia como el primer beso del frío invernal flotando en el viento del otoño, como la sensación en los huesos cuando llegaban las lluvias y la niebla pronto entraba, arrojando al mundo a una neblina onírica. Ese sentimiento solo se intensificó al verla y eso hizo que Lin Kinch se preguntara. El viejo juez que la había visitado no parecía tan intenso, salvo por un momento en que desestimó una excusa frívola de uno de sus acreedores. Hacerse parecer humano era simplemente una habilidad de la que carecía su hija o simplemente no veía ninguna razón para molestarse. Supuso que, si todavía conocía a su hija,
era más probable que la niña simplemente no hubiera considerado el asunto. Lin Kinch no podía expresar con palabras lo que hacía que su hija pareciera inhumana ahora. Quizás fueron los movimientos demasiado rápidos de sus extremidades, el tenue brillo de sus ojos o incluso la extraña forma en que respiraba, tan lenta y superficial, la subida y bajada de su pecho apenas visible a simple vista. 100 pequeñas cosas hicieron que Lindy pareciera más un espíritu de un cuento con moraleja que una niña. Sin embargo, todo se había desvanecido cuando se abrazaron. Bajo la fría e inquietante brisa, Lindy era cálido y acogedor, un hogar resplandeciente en una fría noche de invierno. Abrazarla le recordó a Lin Kinch tiempos mejores y recuerdos incorruptos de su propia madre fallecida hace mucho tiempo, cantándole para que se durmiera mientras los fríos vientos del sur hacían temblar las persianas. Ella había aceptado entonces que esta extraña niña espiritual era realmente su hija. Ojalá pudiera sentirse segura de que podría ser madre de una persona así. Al llegar a la despensa, comenzó a mirar distraídamente las cosas que le habían dado y finalmente sacó un paquete de hojas de té del pequeño cajón que las contenía. La variedad la hizo sacudir la cabeza. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que podía permitirse algo que no fueran las mezclas más baratas? Le hizo preguntarse dónde se habría quedado hoy si no hubiera sido tan tonta hace tantos años. Objetivamente, Lin Kinch sabía que había tomado la decisión equivocada en aquel entonces. Cualesquiera que fueran los rumores que los sirvientes hicieron del maestro Fon, hubiera sido mejor someterse. Habría sido preferible un hombre rudo a un desfile interminable de ellos. Quizás incluso podría haber tenido un mínimo de respeto. Lindy habría sido exaltada por su talento, una respetada estrella en ascenso dentro de la casa de Liu. Liu había sido el único lugar donde había vislumbrado a aquellos con una presencia como la de su hija. Entonces pensó en la sonrisa de su hija y en sus brillantes ojos azules. Incluso tocados por el hielo, recordaron otro set. Sus labios se retorcieron y fruncieron el ceño mientras recuperaba todo lo que necesitaba para preparar su té. Ese hombre. Incluso ahora, pensar en el padre de Lindy le hacía doler el corazón. Le hizo preguntarse si ver esos ojos y esa sonrisa la había vuelto más dura de lo que debería haber sido con la poca capacidad de atención y el comportamiento voluble de su pequeña hija. Él le había prometido mucho. Había prometido alejarla de la política mezquina de Tongou. Entonces, una mañana, simplemente nunca había llegado. Él había mentido. Su caravana tenía previsto partir la noche anterior. Ella supuso que al final era una tontería considerarlo. El pasado no se podía cambiar y Lindy no sería la misma chica con un padre diferente. Además, aparentemente había unido su fortuna a la casa de Kai. Eso por sí solo era un pensamiento absurdo, que hacía que la situación fuera aún más surrealista. Los duques y las duquesas estaban tan lejos de los Liu como los Liu estaban de los He. Lin Kinch todavía podía recordar el día en que la duquesa llegó a Tongou cuando era una niña de 6 años. Ella podía recordar haberse acurrucado entre madre y padre en el recinto familiar con el resto de los miembros mortales del clan, y aunque nunca había visto a la duquesa Kai, podía recordar la terrible y aplastante presencia que había descendido sobre el anillo superior de la ciudad y permanecía allí, opresiva y pesada, haciendo difícil incluso respirar. Una pequeña parte de ella, la parte que había disfrutado muchísimo al ver a esos perros falderos Liu expulsados como perros azotados por el viejo juez, imaginó la expresión de su padre si ahora supiera dónde se encontraba su hija. Fue solo una pequeña parte porque Lin Kinch había dejado atrás hacía tiempo esas fantasías infantiles. Había preocupaciones mucho más inminentes. Temía por su hija, temía que su pequeña deidad ofendiera mucho más a uno y sufriera aún más por ello. Tenía miedo de que este sueño se hiciera añicos y la dejara una vez más a la cruel misericordia de los hombres de Tongou. ¿Pero qué podría hacer ella? Ella era solo una mujer vieja y sucia, aquí solo porque su hija todavía conservaba cierto afecto por ella a pesar de sus fracasos. Lin Kinch no tenía nada que ofrecer ni nada que hacer. En el mejor de los casos, podría dar algunos consejos débiles y escuchar cualquier problema que su hija se dignara compartir. Todo esto era más de lo que merecía, y si no fuera por el bien de Biyu, podría haber rechazado la oferta de venir a la secta por simple vergüenza. No podía imaginar que asociarse con ella contribuiría mucho a la posición de su hija ante los ojos de sus compañeros.
Pero ¿cómo podría estar más que contenta de tener a su familia completa una vez más? En verdad, Lin Qingche pensó cuando comenzó a preparar su té que era una mujer egoísta, de pies a cabeza. Contacto 2. Forja del destino. Bono, solo. Capítulo adicional, solo. Lindy estaba aprendiendo muy rápido. Sekin pensó que era un orgullo para un profesor ver a un estudiante sobresalir. Se había adaptado muy fácilmente a la serenata del alma congelada, el arte que había moldeado desde el núcleo mismo de lo que era. Iluminaba su corazón cada vez que esa chica dominaba una lección. Cada vez que completaba un ejercicio. Calidez que existía en contradicción con su naturaleza, existiendo donde solo debería haber habido vacío y frío. Mamá, me fue bien hoy. Sekin atrajo la parte de atención que había puesto en su avatar desde la retirada de la niña humana que descendía de la montaña, y se concentró en su hija. Angie estaba a su lado, jugando con el dobladillo de su vestido. Ojos de color azul pálido la admiraban en busca de aprobación. El hielo cristalizó en las sombras de su manga y dedos cristalinos transparentes descansaron sobre la cabeza de su hija. Un giro de y transformó su facsímil de rostro en una suave sonrisa. Lo has hecho bien, Angie. Su hija sonrió, inclinándose hacia su tacto, y esto también le trajo esa calidez maravillosa y adictiva. La sonrisa de su hija era algo precioso. Esos calentamientos gemelos ardían dolorosamente en su pecho. Sin embargo, ella lo anhelaba, más que cualquier otra cosa en este mundo. Sekin retiró la mayor parte de sí misma de su avatar. Su mundo se expandió desde un pequeño abismo con un charco de oscuridad helada en su corazón, y el ser que se hacía llamar Sekin contemplaba todo su dominio, desde las piedras más bajas sobre las que caía la nieve, hasta el alto pico que atravesaba las nubes. Una parte de ella permaneció allí en ese fantasma, al lado de su hija. Otra parte observó a la niña humana descendiendo la montaña. Otros más seguían los vientos fríos que rodeaban la cima, observando las bestias y los espíritus de su reino. El doloroso calor permaneció. Sekin sabía que estaba dañada y lo había estado durante mucho tiempo. Desde el día en que dejó entrar a ese hombre a su casa, todos esos incontables años atrás. Pero las cosas estaban cambiando muy rápidamente ahora. Lo que una vez había sido una antigua cicatriz volvió a sangrar libremente. Desde que apareció ese hablador avatar lunar, hace casi medio siglo. Pinchar, empujar, entrometerse. La molestia dio paso al interés mientras hablaban, desviando su atención de la cima solitaria y de sus intrusos ocasionales. Sekin todavía sentía cierto desconcierto al recordar cómo la había convencido de liberar la chispa de vida que había guardado dentro de sí misma desde el día de la traición. Cómo la convencieron de abrir su propia herida. Sin había dicho que se sentiría menos sola si naciera su hija. Sekin pudo reconocer que tenía razón. Pero fue muy difícil. Incluso mientras observaba a Angie, saltando por un acantilado frente a su avatar, Sekin sintió la agitación de su verdad, agitada por la calidez en su núcleo. Ella quería devorarla. Separada de Sekin, el pedazo de sí misma que había invertido en la niña la llamó, instándola a regresar a la plenitud. Dejar de correr el riesgo de la pérdida inherente a permitir que su hija exista. Y la situación solo empeoraba. Ahora había un segundo. Recordó la primera vez que conoció a Lindy, una niña humana que llevaba en su interior un trocito de invierno, nacido de la fría memoria. Ella había ofrecido tutela por capricho, convencida, como había dicho Sin, de probar algo nuevo. Había aprendido el orgullo de un maestro. Entonces aquella niña tonta prácticamente se ofreció, sin prestar atención al peligro. Podría haberla llevado ese día a la cima de la montaña, ya que sus tormentas frenaron al perseguidor de la niña. Ningún pacto con la secta le habría impedido reclamar un discípulo que tan tontamente se había puesto en su poder. Podría haberla consumido y, en verdad, haber tenido otra hija. Podría haber cumplido su deseo de una madre que pudiera protegerla. Podría haber asegurado que ella nunca volvería a estar sola, la suya, para siempre. Al menos hasta que incluso esa separación se volvió abrumadora. Angie también estaba cambiando. Cada día que vivía, se volvía menos, hija de Sekin, y más, ella misma. Ella estaba aprendiendo ahora, creciendo más allá del marco en el que Sekin la había nacido.
La propia Sekin lo aceleraba con sus lecciones. Ella necesitaba conservar lo que era suyo. Ella quería que su hija fuera feliz. Ella quería que su estudiante prosperara. Sekin, la cantante de los finales, se estremeció y el viento gritó de furia, desgarrando la cima de la montaña con toda la furia de una tormenta de nieve. Abajo, en la montaña, una niña se detuvo y miró hacia arriba, sombreando sus ojos mientras el viento tiraba del dobladillo de sus vestidos. En un alto acantilado, una niña confundida se volvió hacia su madre, que se había detenido muerta, congelada y quieta. La herida en su camino que había nacido cuando un hombre la convenció de concebir la vida, se ensanchó un poco más. Ella era una madre que quería proteger y amar a su hija. Ella era maestra y disfrutaba del éxito de sus alumnos. Ella era un fragmento de Endings. Dejados atrás en el retroceso de los glaciares del sur, antes de que los ojos humanos hubieran contemplado los picos. Su naturaleza era el frío vacío que quedaba en ausencia de todo lo demás. Ella sabía que debería estar resentida con Sin. Aliviar su soledad era una contradicción en los términos. Sin embargo, la atención de Sekin se desplomó hacia adentro. ¿Estás bien, mamá? Angie preguntó, preocupación por su rostro infantil. Estoy bastante bien, hija mía, dijo Sekin en voz baja. Volvamos a casa. Me canso. Vine. Angie dijo alegremente. ¿Crees que puedes leerme más del libro que trajo la tía Sin? Eso es aceptable, dijo Sekin, inclinando la cabeza. Extendió la mano y Angie tomó su mano cristalina. ¿Harás las voces también? Angie preguntó mientras se elevaban hacia el cielo, soportados por el viento y la nieve. No veo por qué no, dijo Sekin en voz baja. Se necesitó muy poco para traer felicidad a un niño. El calor ardía. La oscuridad tenía hambre. ¿Hasta cuándo?, se preguntó Sekin, ¿podría querer superar las necesidades? Contacto 2.